Esta noche no vas a escuchar simples cuentos de miedo. Vas a escuchar 5 historias reales. Una casa donde las paredes sangran y un vecino que ya estaba muerto cuando llamó a la puerta. Si alguna vez sentiste que alguien te miraba desde la ventana cuando estabas completamente solo, hoy vas a descubrir quién era. La primera vez que alguien mencionó la existencia de una línea fantasma en el metro de la Ciudad de México, todos se rieron. Pero aquella noche del 12 de noviembre de 2019, 4 amigos cruzaron la entrada vacía de la estación Tacubaya, y lo que encontraron fue algo que no pertenece a este mundo. Cuando las puertas del vagón se cerraron, el mapa luminoso de rutas cambió ante sus ojos, mostrando un nombre inexistente: Línea 13. Desde ese momento, ninguno volvió a ser el mismo y solo uno consiguió salir para contarlo. O al menos, eso dice la grabación recuperada por la policía meses después. Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de Daniel, Maite, Julián y Rocío. Ellos creían estar participando en una simple exploración urbana, pero el viaje los condujo a un submundo de sombras y voces donde los trenes circulan sin conductor y los pasajeros piden el asiento a cambio de algo mucho más valioso que tu lugar. Antes de que esta historia termine, conocerás las últimas palabras que uno de ellos envió desde un túnel sin señal. Y entenderás por qué las autoridades mexicanas negaron durante años la existencia de una línea entre Mixcoac y las profundidades del pasado. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué parte del mundo nos escuchas. Tu comentario nos ayuda a mantener viva esta comunidad de investigadores del miedo. Daniel siempre había sido el más escéptico del grupo. Estudiante de ingeniería de 25 años, solía decir que todas las leyendas urbanas del metro eran solo invenciones para atraer visualizaciones en Internet. Pero Maite, periodista freelance, había encontrado algo que lo hizo dudar. Un documento interno filtrado en 1986, firmado por un ingeniero del STC, Sistema de Transporte Colectivo, que mencionaba una expansión experimental de túnel bajo la red oficial. Lo curioso era que las coordenadas exactas coincidían con una zona cerrada al público desde los años 80, tras un incendio. Esa noche, los 4 se reunieron con linternas y cámaras. Julián, el más entusiasta, llevó una grabadora antigua por si captábamos psicofonías, decía riendo. Rocío, en cambio, se veía nerviosa. Ella trabajaba limpiando en la estación Barranca del Muerto y había escuchado historias de otros empleados. Trenes que pasaban vacíos después del cierre, luces fósforas que cruzaban los túneles y una melodía lejana, como una canción infantil maldita. El reloj marcaba las 11:57 p.m. cuando bajaron las escaleras de Tacubaya. El eco de los pasos resonaba en los mosaicos naranjos, y la última formación del día acababa de salir. Daniel usó una llave maestra comprada en Tepito para abrir una puerta metálica al final del pasillo. Al otro lado, una escotilla oxidada. «Aquí es donde debería empezar esa supuesta extensión», murmuró Maite. Había humedad en el aire y un olor a hierro viejo. Bajaron por una escalera de servicio, alumbrando los peldaños cubiertos de polvo. El túnel era estrecho y descendía más de lo esperado. Después de 10 minutos de caminata, vieron algo imposible. Un vagón detenido, encendido, sin número identificable ni conductor. Las luces interiores parpadeaban con un tono amarillento, y el letrero digital decía simplemente: «Destino, Terminal 13». «Tal vez sea un tren de pruebas abandonado», supuso Daniel. Pero la puerta se abrió sola, con un zumbido eléctrico. Ninguno habló. Entraron. Los asientos estaban cubiertos de polvo, y sin embargo, había marcas frescas de manos en los vidrios. Rocío juró escuchar una respiración detrás de ella, pero al voltear, solo vio su reflejo en la ventana.
De pronto, el vagón se sacudió suavemente y las puertas se cerraron. Las luces del pasillo exterior se apagaron. El tren comenzó a moverse. A medida que avanzaba, el sonido típico de los rieles se transformó en un chirrido gutural, distinto, casi como un quejido humano. El mapa luminoso sobre la puerta mostraba estaciones con nombres incomprensibles: San Letargo, Hospital del Olvido, Paredón, La 13. «No existen esas estaciones», dijo Maite en voz baja. «Julián grababa todo. Esto es oro. Si logramos salir con este material...». El tren se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron y una corriente de aire helado entró. No había pasillo, ni estación visible, solo un túnel oscuro con una plataforma sumergida en vapor. Desde esa neblina surgió un susurro. Primero uno, luego varios. Figuras translúcidas, sentadas en los bancos del vagón siguiente, comenzaron a moverse apenas Daniel los iluminó con la linterna. «Están mirándonos», murmuró Rocío. Uno de ellos, un anciano de piel gris y ojos negros, levantó la cabeza y dijo con voz apretada: «¿Podemos cambiar de lugar?». Maite retrocedió, tropezando con el asiento. El anciano alzó la mano y de ella cayó una moneda oxidada con el escudo antiguo del metro. Su expresión no era de amenaza, sino de un cansancio infinito. El tren se puso en marcha de nuevo, como si respondiera a su deseo. Y nadie se atrevió a contestar. Durante los siguientes minutos, el vagón parecía moverse entre dimensiones de tiempo. Por las ventanas aparecían visiones imposibles, estaciones llenas de personas vestidas con ropa de distintas décadas, obreros con cascos de los años 70, mujeres con peinados de los 90, y todos con el mismo rostro pálido y vacío. Los amigos intentaban mantener la calma, pero Julián no dejaba de grabar. Las voces dentro del tren aumentaron. Se oían sollozos, murmullos de auxilio, plegarias. Un niño invisible reía cerca de la puerta. Rocío empezó a llorar. «Esto no es el metro, no lo es», repetía. El aire se volvía cada vez más pesado, como si estuviesen bajo el agua. La cámara de Maite grabó un movimiento detrás de Daniel, un reflejo humano, sin rostro. El tren frenó ante otra estación, esta vez con una señal nítida. Terminal 3. El letrero emitía un resplandor verde. El reloj interior marcaba las 3:33 am. Aunque no habían pasado ni 30 minutos desde que bajaron a los túneles. Cuando las puertas se abrieron, solo Julián oyó la voz. «Bajen si quieren volver». Salieron al andén. El piso estaba cubierto por una delgada capa de agua. Las paredes mostraban murales antiguos del metro, partidos a la mitad por la humedad. De algún punto del túnel provenía un sonido rítmico, como un martillo golpeando metal. Daniel reconoció de pronto una figura colapsada en el suelo, un uniforme azul del STC cubierto de moho. Tomó la linterna y leyó el gafete. R. Salgados, inspector, 1985. Maite revisó una vieja carpeta empapada junto al cuerpo. Planos del proyecto Línea 13. Decía: interconexión entre Mixcoac y zona beta, no habilitada. Seguido de notas a mano. Los pasajeros no regresan por la misma vía. Entonces entendió. Aquel proyecto nunca fue público porque generó algo que no se podía controlar. Una vibración recorrió el suelo. El viejo tren seguía en la estación, pero ahora sus puertas estaban cerradas y dentro se divisaban las figuras de los pasajeros muertos, en idéntica posición que ellos. «Se están imitando», dijo Rocío. Los vidrios comenzaron a empañarse desde dentro, dibujando letras. Cambio. Maite intentó retroceder, pero una fuerza la empujó contra la pared, invisible y helada. La cámara cayó al agua, grabando de costado mientras Daniel gritaba su nombre.
Julián corrió hacia el vagón e intentó golpear la puerta, pero ésta se abrió sola, lanzándolo dentro. El tren emitió un espasmo eléctrico y se alejó con él, dejando un eco metálico que resonó varias veces por los túneles. Maite despertó segundos después. Daniel sostenía su mano temblando. Rocío, pálida, murmuraba algo incoherente sobre rostros repetidos. La linterna cayó. A lo lejos, el sonido de otro tren acercándose. Pero no venía desde el túnel habitual, sino desde arriba, del techo, como si el metal respirara. Fue entonces cuando Daniel vio que el agua del suelo se movía al compás del sonido, formando pequeños círculos. Maite encendió su grabadora por instinto y dijo: «Si alguien encuentra esto, la línea 13 es real. No tomen el último tren. Nunca». El ruido aumentó hasta ensordecerlos. Una ráfaga de luz los envolvió y desaparecieron. 2 días después, la policía encontró a Julián en un tramo abandonado cercano a Observatorio, desorientado y con la mirada perdida. No recordaba cómo había llegado allí. En su camiseta, la insignia oxidada del STC de los años 80. El archivo de video recuperado mostraba 3 minutos finales, en los que el vagón se llenaba de sombras, y antes de cortarse la señal, un fragmento de voz decía: «Seguimos viajando. Necesitamos cambiar de lugar». La historia salió en algunos foros, pero fue rápidamente eliminada. El gobierno negó todo, como era de esperarse. Sin embargo, usuarios del metro comenzaron a reportar algo inquietante, entre las 2:55 y las 3:35 am. Cuando los trenes deberían estar fuera de servicio, algunos empleados juraban escuchar un anuncio automático que no pertenece a ninguna línea oficial. Una voz femenina, antigua, repite: «Próxima estación, Terminal 13». Desde entonces, quienes lo oyen aseguran que la siguiente noche los vagones se detienen por unos segundos más de lo normal, y que si miras con atención tu reflejo en la ventana, podrías ver a alguien sentado en tu mismo asiento, pero ligeramente más pálido, esperando que aceptes cambiar de lugar con él. Si te está gustando este relato, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Las próximas historias que vienen del metro de la Ciudad de México son aún más perturbadoras. Han pasado 6 años desde aquel caso. La policía dio por cerrado el expediente, pero cada tanto, en redes sociales, resurgen grabaciones nuevas. Una de ellas fue enviada de forma anónima en 2024. Se ve un vagón vacío, grabado desde un teléfono. En los últimos segundos aparece una mujer que todo el público reconoció como Maite. Sostiene una linterna con el cabello empapado y dice con una serenidad fantasmal: «No estamos muertos, solo seguimos viajando». El clip dura apenas 23 segundos, pero su voz se repite en bucle. Y cada vez que se intenta analizar fotograma por fotograma, se descubren rostros distintos reflejados en las ventanas. Julián, Rocío, Daniel y decenas de uniformados con el emblema Línea 13 Beta U. Algunos investigadores independientes intentaron mapear el recorrido aparente del tren, según las señales grabadas. Todos coincidieron en que el punto más bajo lo situaba bajo el antiguo depósito de material en Mixcoac, justo donde décadas atrás ocurrió una explosión de gas que jamás fue explicada oficialmente. Se rumorea que en realidad ese incidente selló la entrada a los túneles experimentales que conectaban con una vieja red ferroviaria prehispánica usada para mover minerales desde los cerros de Tacubaya, mucho antes del metro moderno. El dato más desconcertante apareció en 2025, cuando un ex trabajador del STC, hoy jubilado, rompió el silencio en una entrevista grabada en radio comunitaria. Su nombre,
Rubén Salgado Jr., hijo del técnico muerto en los túneles. Entre sollozos, dijo: mi papá no murió en un accidente. Él fue asignado a las pruebas de la ampliación secreta. Cuando volvió esa noche, no era él. No reconocía su casa, ni su voz. Murió 3 días después, repitiendo una sola frase: no debimos cambiar de lugar. Durante la transmisión se escuchó un zumbido curioso. El locutor intentó cortar la llamada, pero el sonido siguió. Era el chirrido de rieles mojados, repetido en eco. Esa frecuencia coincidía exactamente con la señal grabada en el archivo de audio hallado por Maite. Desde entonces, los usuarios del metro comenzaron a compartir un nuevo temor. A menudo, cuando el convoy se detiene entre 2 estaciones sin explicación, varios pasajeros dicen sentir un breve tirón hacia atrás, como si alguien invisible intentara arrastrarlos de su asiento. Y algunos aseguran haber visto, en el reflejo de la ventana, que su propio cuerpo no siempre se mueve al mismo tiempo que ellos. Los testimonios más recientes llegan de la Estación General Anaya, donde una mujer policía declaró que una noche vio abrirse una puerta de un tren sin conductor, y dentro, docenas de personas muy pálidas, vestidas como en los años 80, observándola en silencio. Todos le ofrecían asiento con una sonrisa que parecía grabada a fuego. Cuando se atrevió a mirar por segunda vez, ya no había nadie. Hay quien dice que la línea 13 no es un lugar físico, sino un tránsito entre el presente y el olvido. Un espacio atrapado entre horas muertas donde viajan las almas de quienes alguna vez trabajaron bajo tierra. O tal vez sea algo más. El sueño frustrado de una ciudad que creció tan rápido que terminó construyéndose sobre sus propios fantasmas. Y cada cierto tiempo, cuando las luces del metro parpadean justo antes de cerrar las puertas, alguien escucha la voz electrónica, casi burlona, que susurra: Destino, Terminal 13, no olvides cambiar de lugar. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te erizó la piel, comparte este video con alguien que use el metro todos los días. Y recuerda, lo que vas a escuchar mañana podría estar más cerca de lo que crees. Dicen que el agua guarda memorias, pero nadie imaginó que también podría devolverlas. Aquella mañana, cuando el nivel de la presa bajó lo suficiente para dejar ver la torre de la vieja iglesia, los habitantes de San Isidro del Mar comenzaron a escuchar los primeros repiques. No eran campanadas comunes, eran lentas, húmedas, saliendo de un fondo imposible, como si una mano temblorosa las hiciera sonar desde lo profundo del embalse. Muchos pensaron que era una mala broma, otros corrieron a grabar con sus teléfonos, pero lo que ocurrió después cambió la vida de todo el pueblo y convirtió ese verano en el más aterrador en la historia de Michoacán. Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de Adrián Morales, un joven periodista que llegó atraído por las leyendas del pueblo ahogado. Lo que descubrió bajo la superficie del agua no solo desafía toda lógica, sino que terminó revelando un secreto que las autoridades intentaron sepultar junto con el mismísimo pueblo. Antes de que termine este relato, conocerás la verdad que nunca salió en televisión, la historia de un bautismo colectivo que se convirtió en una condena eterna. Suscríbete al canal y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás escuchando, porque lo que viene te pondrá la piel helada. El día que Adrián llegó, la presa de Purungueo estaba casi seca. Los inviernos eran cada vez más erráticos y la sequía de aquel año había revelado un esqueleto de piedra y lodo que dormía bajo el agua desde hacía décadas. En el horizonte, la torre de la iglesia sobresalía como el dedo de un gigante ahogado, oxidado por el tiempo y cubierto de algas. A su alrededor, pedazos de muros,
calles partidas y cimientos emergían como un rompecabezas viejo. En la cantina principal del pueblo actual, una comunidad construida unos pocos kilómetros al norte cuando inundaron el valle, la gente hablaba del suceso con una mezcla de temor y fascinación. Los más viejos decían que era una señal, que cada vez que el campanario reaparecía, alguien desaparecía en el lago. «Eso ya pasó en el 98», le dijo un anciano a Adrián mientras llenaba su vaso de mezcal. Unos pescadores bajaron para ver las ruinas y encontraron una barca vacía flotando. Ni los cuerpos, ni los remos, nada, pero al anochecer desde la presa se oyeron los nombres de cada uno. Miguel, Toño, Ramiro. El viejo bajó la voz, como si el agua los llamara. Adrián fingió indiferencia, pero grabó todo en su libreta digital. Tenía la intención de producir un reportaje para un canal independiente sobre leyendas mexicanas. No creía en fantasmas, pero sabía que esas historias atraían millones de vistas. Esa noche fue a la orilla del embalse y montó su dron para grabar la torre. El motor del aparato zumbó sobre el agua quieta, capturando la silueta de la iglesia recortada por un cielo naranja. Al reproducir el video, notó algo imposible. Dentro de las ruinas, una figura parecía moverse lentamente entre los escombros. «Debe ser un efecto del reflejo», pensó. Pero cuando amplió la imagen, distinguió un rostro borroso, pálido, que levantaba la vista como si lo mirara directamente. Esa noche apenas durmió. AFK de miedo y curiosidad, volvió al amanecer acompañado por Lidia, una locutora local que lo había contactado por redes sociales. Ella le contó que su abuelo había nacido en el pueblo antes de que lo inundaran. «Mi abuelo decía que el padre del pueblo se negó a abandonar la iglesia, que el agua me lleve si es su voluntad», fueron sus palabras. Lidia miró el horizonte. Y el día que las compuertas se cerraron, las campanas siguieron sonando bajo la corriente. A bordo de una lancha prestada, ambos se acercaron hasta donde las piedras emergían. Era difícil distinguir los límites del antiguo pueblo, pero el aire se sentía distinto allí, más pesado, más cargado. En el centro, las paredes del templo resistían como un esqueleto de coral. Al entrar, el sonido murió por completo. Ni viento, ni insectos, ni agua goteando. Solo un silencio metálico, agudo, insoportable. «Siento que alguien nos está mirando», susurró Lidia. Adrián encendió la linterna de su cámara. El haz de luz recorrió los muros cubiertos de musgo hasta toparse con algo que no debería estar allí. En el altar, bajo una capa de limo, había restos recientes de velas consumidas. Alguien había estado rezando. Retrocedió un paso. El agua a sus pies comenzó a agitarse suavemente. Una onda tras otra como si respirara. Entonces lo escucharon. Un eco profundo que subía desde el fondo y una campanada. Una, luego otra y otra. Pero no venían del campanario expuesto, provenían de bajo ellos. «Vámonos ya», dijo ella, pero Adrián grababa obsesionado. «Tiene que haber una explicación física, el metal expandiéndose con la temperatura o algo así». El eco se transformó en un murmullo confuso, luego en un coro. «Adrián, Adrián Morales». El periodista dejó caer la cámara. Corrieron hasta la lancha, pero el motor no arrancó. El agua alrededor se tornó oscura, casi negra, y una corriente invisible empezó a arrastrarlos hacia el centro del embalse. Lidia gritaba, tratando de sacar el ancla. Adrián se lanzó al agua fría, intentando empujar la barca. Sintió algo rozarle la pierna como una mano. Giró, y una cara blanca emergió del agua. Era la suya, reflejada, distorsionada, pero suya. Gritó, y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en la orilla, tiritando. Su cámara y su teléfono seguían junto a él.
En la última grabación había una toma confusa, la lancha girando sola, el sonido de las campanas cada vez más fuerte y una silueta femenina regresando hacia la torre. Gritó el nombre de Lidia durante horas, pero nunca obtuvo respuesta. La policía local lo interrogó. Dijeron que las corrientes eran peligrosas, que seguro ella se había hundido. No encontraron cuerpo alguno. Adrián juró no volver, pero algo en su mente no lo dejaba tranquilo. No era culpa ni miedo. Era la certeza de que lo que había visto no podía explicarse. 2 semanas después, recibió un mensaje desde el número de Lidia. Un solo video. Era la grabación de un bautizo antiguo, en blanco y negro, donde una larga fila de campesinos esperaba frente a la iglesia. El sacerdote, el mismo que se negó a irse, llevaba un crucifijo extrañamente torcido. Pero lo verdaderamente inquietante era que entre los fieles aparecía su propio rostro. Él, idéntico, con una vela en la mano. Adrián viajó de nuevo a Purungueo para buscar los archivos municipales. Descubrió que las autoridades, en los años 50, habían clausurado el templo 3 veces por denuncias de rituales indebidos y desaparición de infantes. Pero nunca detuvieron a nadie. Cuando finalmente decidieron construir la presa, no fue por necesidad hidráulica, sino para enterrar el escándalo. El periodista pensó en publicar todo, pero el miedo lo superó. Las noches comenzaron a volverse insoportables. Soñaba con agua subiendo por las paredes, con voces susurrando su nombre, con campanas que marcaban una misa eterna. En cada sueño veía a Lidia bajo el agua, con los ojos abiertos y una expresión serena, como si no quisiera ser rescatada. Decidió regresar una última vez. Esta vez no llevaría cámaras. Solo quería entender. Era medianoche cuando las luces del pueblo se apagaron por completo. Caminó hasta el borde del embalse y vio la torre, oscura contra el reflejo lunar. Entonces escuchó el murmullo, su propio nombre mezclado con otros. Detrás de cada voz parecía haber un rostro que conocía. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos relatos reales de terror. El agua estaba quieta como un espejo negro. Adrián dio un paso, luego otro, convencido de que debía enfrentarlo. A cada metro el suelo se hundía un poco más, pero él seguía. El viento se detuvo. De pronto, el agua comenzó a mostrar imágenes. El pueblo vivo, las calles secas, la plaza llena. Era como mirar el pasado reflejado. Vi familias preparándose para una misa, el sacerdote levantando la cruz torcida y niños mirando sonrientes, hasta que sus rostros se derretían en sombras. De entre esas sombras apareció Lidia, empapada, los ojos grises como el fondo del embalse. «No busques más», dijo. «Ellos me eligieron. No fue accidente. Fue promesa». «¿Qué promesa?», balbuceó él. Ella extendió una mano. «Seremos parte del agua, Adrián. Así el pueblo nunca morirá». El viento rugió. Las campanas sonaron con violencia y una columna de agua se alzó detrás de ella, tragándolo todo. Adrián intentó retroceder, pero el fango lo sujetó hasta la cintura. Bajo el agua sintió las manos, docenas de ellas, arrastrándolo hacia el fondo, susurrando oraciones incomprensibles. La última voz que escuchó fue la suya, repitiendo aquellas palabras: «Que el agua me lleve si es su voluntad». Esa misma noche, las compuertas de la presa se abrieron repentinamente, liberando miles de litros que arrasaron varios kilómetros aguas abajo. Nadie supo explicar por qué. Los ingenieros aseguraron que los controles estaban intactos. Solo encontraron una cámara sumergida en la orilla con una grabación fragmentada y el sonido del agua gimiendo al fondo. Semanas después, la torre volvió a hundirse por completo. Los vecinos juraron oír campanas cada medianoche,
sin viento ni lluvia. Algunos dicen que ahora las voces llaman otro nombre: Lidia, Lidia García. Otros aseguran haber visto algo en los reflejos del agua, un rostro nuevo entre los viejos, y cuando cada año la sequía regresa y la torre aparece de nuevo, siempre hay alguien que desaparece. Nadie quiere admitirlo, pero todos lo saben. El pueblo bajo la presa sigue lleno, habitado, rezando, esperando. Así termina la historia que Michoacán intentó enterrar bajo el agua. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Si esta historia te estremeció, compártela con alguien que se atreva a mirar dentro del agua y cuéntanos qué parte te dejó sin aliento. La primera vez que Mateo respiró el aire helado del convento del silencio, sintió que la historia misma lo observaba desde cada piedra. El sol de Querétaro apenas tocaba los muros cubiertos de musgo, y el viento arrastraba un murmullo que parecía repetir su nombre. Había cruzado la vieja reja de hierro por curiosidad profesional, pero algo en sus entrañas le susurró que aquel lugar no quería ser filmado. Lo que comenzó como un proyecto académico de documental terminaría siendo una experiencia que ningún registro en video podría contener, porque dentro de ese convento las voces que el tiempo olvidó aún seguían pidiendo redención. Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de Mateo y de todos los que se atrevieron a mirar sus grabaciones. Las monjas que aparecían en las fotos antiguas eran idénticas a las figuras que empezó a ver caminando por los pasillos abandonados. Nadie creyó en él al principio, hasta que una de esas figuras lo llamó por su nombre. Antes de que termine este relato, conocerás un secreto que las autoridades eclesiásticas intentaron esconder durante más de 70 años. Suscríbete ahora y comenta desde qué parte del mundo estás viendo esta historia, porque lo que viene te pondrá la piel de gallina. Mateo Rivera tenía 36 años. Y su carrera como documentalista independiente se centraba en rescatar lugares olvidados de México. Buscaba historias donde el silencio hablaba más que las palabras, casas, minas o templos donde el alma del país todavía latía debajo del polvo. El convento del silencio en la Sierra de Querétaro era para él un hallazgo perfecto. Clausurado desde los años 50, cerrado al público y envuelto en leyendas que hablaban de penitencias eternas y monjas desaparecidas. Obtuvo un permiso temporal de la diócesis local para grabar exteriores y algunos planos de los corredores principales. El sacerdote que firmó los papeles, un hombre mayor de voz temblorosa, le advirtió con una mirada seria: «Hijo, ese lugar fue cerrado por una razón. No entres de noche». Mateo rió, sin malicia, pensando que solo era parte del folclore, pero esa sonrisa se borró cuando revisó las primeras fotografías que tomó. Detrás de una columna, una silueta vestida con hábito blanco lo observaba nítidamente, aunque la cámara estaba programada con temporizador y él estaba solo. Pasaron los días y la energía del convento se volvía más densa. Cada amanecer, un grupo de palomas muertas aparecía junto al portón principal. En el pozo del claustro central escuchaba golpes metálicos, como si alguien raspara la piedra desde adentro. Al revisar sus grabaciones nocturnas, descubrió que el nivel de audio se elevaba misteriosamente cada 3 horas, justo cuando las campanas, oxidadas y caídas hacía décadas, deberían haber sonado para el rezo de maitines. Decidido a encontrar una explicación racional, consultó los archivos del Archivo Histórico de Querétaro. Allí encontró una carpeta sellada por la diócesis en 1954. El expediente, casi ilegible, hablaba de disciplinas extremas y de una abadesa llamada Madre Consuelo, famosa por imponer castigos inhumanos a sus novicias. Según una nota marginal,
Un incidente había obligado al Vaticano a ordenar el cierre inmediato del convento. Ningún detalle adicional, ningún informe oficial. Mateo regresó esa tarde al convento con la intención de rodar el monólogo final de su documental. Pero al entrar, notó que las luminarias que él mismo había colocado estaban encendidas, aunque no había electricidad conectada al edificio. Caminó con el trípode temblando entre las manos hacia el claustro principal. En el centro, una figura rezaba de rodillas frente al altar. «Hermana», susurró. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba cubierto por un velo ennegrecido, pero cuando lo apartó, Mateo vio algo que no olvidaría jamás. La misma cara que había visto en las fotos de 1942. Un rostro pálido, joven e intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Ella sonrió con calma. «Nosotros también filmábamos», dijo, y la voz sonó como un coro lejano de muchas voces superpuestas. «Pero tú grabas sin rezar». Salió corriendo del claustro con el corazón desbocado. Tras varios intentos, logró arrancar la camioneta, pero cuando llegó a la carretera principal, notó que el reloj de su muñeca marcaba las 3:15 a.m., aunque aún era pleno atardecer. Algo en la lógica del tiempo se había roto dentro de aquel recinto. Esa noche, en su habitación del Hotel San Sebastián, intentó revisar el material. Sin embargo, los archivos de video estaban corruptos, y las únicas imágenes que quedaban eran fragmentos de sombras moviéndose a través de las paredes. Entre ellas, 2 palabras aparecían sobreimpresas una y otra vez en letras blancas. Voces en penitencia. Intrigado y aterrorizado, Mateo buscó testimonios locales. Los vecinos del poblado cercano, San Bartolo, Coyotepec, hablaban en susurros de las oraciones que seguían subiendo. Una anciana, doña Elvira, le contó que su madre había sido una de las sirvientas del convento antes del cierre. Cuando clausuraron el lugar, dijo con los ojos vidriosos, sellaron las puertas con piedra y cal, pero dentro todavía se oían rezos. Decían que la madre abadesa no permitió que las novicias salieran. Murieron ahí rezando hasta que la voz se les apagó. La versión coincidía con el expediente. El cierre no había sido administrativo, sino un total encierro ritual para sellar un pecado cometido dentro. Y ahora, las mismas monjas que perecieron allí parecían seguir cumpliendo su penitencia. Con el estómago revuelto de miedo y culpa profesional, Mateo decidió regresar por última vez. Esta vez llevó una cámara térmica, un detector de campos y una grabadora de audio analógica. Entró al anochecer, cuando las sombras parecían tener volumen propio. El interior olía a cera vieja y humedad. Las imágenes de las monjas antiguas colgaban del corredor principal. Curiosamente, una de ellas mostraba a una figura masculina de pie junto a las religiosas, con un rostro que se parecía demasiado al suyo. El aire descendió abruptamente de temperatura. Sus grabaciones comenzaron a captar voces fragmentadas. «Aquí seguimos, sin absolución». Mateo siguió el sonido hasta la capilla principal, y allí, sobre el altar, encontró un libro abierto cubierto de polvo. Era un registro de confesiones, con la misma caligrafía repetida en cada línea. En la última página, una frase escrita en tinta roja. «Ellas no fueron olvidadas, fueron contenidas». De repente, todas las puertas se cerraron con un eco ensordecedor. Las velas se encendieron solas, y detrás de él las figuras comenzaron a materializarse. Decenas de monjas con rosarios rotos, rostros cubiertos de lágrimas negras. «¿Por qué nos grabas, hermano?», preguntaron al unísono. «¿Vienes a liberarnos o a repetir nuestro encierro?». Mateo, temblando, levantó la cámara. El lente capturó una procesión fantasmal que se acercaba lentamente.
No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas la próxima historia, porque lo que estás escuchando apenas comienza. En medio de la oscuridad, la figura de la supuesta Madre Consuelo apareció con un hábito que parecía moverse con vida propia. Le tendió la mano y le ofreció un rosario de plata corroído por el tiempo. «La fe que no se purifica, se pudre», le dijo mirando fijamente su alma, «igual que las imágenes que conservas». Mateo, comprendiendo que el convento funcionaba como una prisión espiritual, quiso ofrecer una misa simbólica, pensando que quizá bastaría para liberarlas, pero cada palabra suya era repetida, distorsionada, como un eco atrapado. Decenas de voces femeninas pronunciaban al mismo tiempo sus frases, como si las paredes mismas oraran con él. El techo empezó a crujir. Detrás del altar, una compuerta secreta se abrió con un golpe seco. El documentalista descendió por unas escaleras angostas que llevaban a una cripta subterránea. Allí encontró los restos de más de 20 monjas enterradas de pie, con los ojos tallados abiertos en las calaveras. En el centro, un altar con una caja metálica sellada. Dentro reposaba una cámara fotográfica de 1942, aún con un rollo sin revelar. No recordó haberla visto antes, pero al tocarla, las paredes comenzaron a vibrar. Abrió la tapa y el aire se llenó de ceniza. En ese instante, todas las figuras del convento se desvanecieron y el silencio volvió a golpearlo. Salió tambaleando al patio, creyendo que por fin todo había terminado. Sin embargo, al revisar la cámara térmica, descubrió que las formas de calor en el edificio habían cambiado. Ahora, una figura humana, claramente reconocible, estaba de pie justo en el centro del corredor, y su rostro era el suyo. Durante los días siguientes, el material del documental fue editado en la Ciudad de México. Las imágenes parecían normales, hasta que los técnicos notaron algo imposible. En la escena final, donde Mateo se grababa explicando su experiencia, detrás de él aparecía una larga fila de monjas. Nadie más en el equipo recordaba haberlas visto durante la grabación. El documental fue cancelado. Mateo desapareció 3 días después, dejando solo una nota que decía: «Regresé a terminar las oraciones». Desde entonces, nadie volvió a entrar al convento del silencio. Sin embargo, cada cierto tiempo, habitantes de San Bartolo aseguran ver luces moviéndose por las ventanas y escuchar coros lejanos cuando cae la medianoche. Y los que se atreven a acercarse cuentan que, si grabas con tu celular junto a las rejas, una figura masculina aparece un segundo antes de que el video se congele. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia te hizo sentir algo, compártela con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Así más personas conocerán el misterio del convento del silencio. La mañana en que el sol no logró atravesar las montañas de Monterrey, un olor a metal quemado flotaba en el aire. En pleno centro histórico, entre el eco de los vendedores y el silbido lejano de los coches, un hombre caminaba con un frasco de pintura negra que parecía absorber la luz. No lo sabía entonces, pero cada trazo que haría con aquella tinta sellaría un destino ajeno. Esa misma semana, los periódicos publicarían la desaparición de 7 personas. Todas habían quedado plasmadas, sin que él lo supiera, en su mural. Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de Daniel Solís, un muralista reconocido por llevar las leyendas mexicanas a los muros de las ciudades. Pero lo que encontró en las sombras de aquel encargo, una tinta que no se terminaba, una figura que lo vigilaba desde dentro del mural y un eco que susurraba su nombre en las madrugadas, desafía toda explicación lógica.
Antes de que termine este relato, conocerás un secreto que las autoridades intentaron ocultar durante décadas. Un pacto olvidado entre arte y muerte. Si te gustan las historias oscuras, basadas en hechos inexplicables de México, suscríbete ahora y cuéntame desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia. Monterrey lo recibió bajo un cielo gris. Daniel no era un hombre supersticioso, pero llevaba un crucifijo escondido bajo la camisa desde que su abuela le contó, de niño, que algunas pinturas respiran si el artista las ama demasiado. El ayuntamiento lo había contratado para pintar un mural de más de 20 metros en una vieja fábrica de textiles, ahora convertida en centro cultural. El tema, las leyendas vivas de México, sería su obra más grande. En el Mercado Juárez, entre puestos de objetos religiosos, encontró a una anciana vendiendo materiales de arte. Ella tenía una docena de frascos de pigmentos artesanales, pero uno destacaba: un bote de vidrio opaco con una etiqueta descolorida, donde apenas podía leerse tinta negra nocturna. ¿Eso también es pintura?, preguntó Daniel. No, joven, respondió la mujer, con una voz que se deslizaba como polvo seco. Eso es lo que queda de una promesa antigua. Daniel rió incómodo y dejó unas monedas. La mujer no intentó detenerlo, solo dijo: no la mezcles con la luz. Esa noche, en su taller temporal, abrió el frasco. Un vaho espeso inundó la habitación. La tinta parecía moverse, como si respirara bajo la superficie, pero pintaba perfecto, profunda, aterciopelada y sin necesidad de diluirse. Las sombras que creaba en sus bocetos parecían tener vida propia. Los primeros días del proyecto fueron normales. Cada mañana subía al andamio y cada tarde media ciudad se reunía para ver cómo crecía el mural. Representaba leyendas del norte de México: la planchada, el charro negro y la llorona. Pero pronto la tinta negra comenzó a extenderse más de lo planeado. Aunque Daniel usaba el pincel solo en ciertas zonas, cada amanecer aparecían nuevas figuras, como si el mural continuara durante la noche. Al quinto día, un periodista que solía fotografiar el proceso no apareció más. La gente pensó que había viajado sin aviso, pero Daniel notó algo aterrador. El hombre estaba pintado en el fondo del mural, con su cámara colgando del cuello, capturado en una pose exacta. Intentó borrar el rostro, pero la tinta no cedía, ni siquiera con solventes industriales. Una tarde, mientras limpiaba las brochas, escuchó pasos detrás de él. Se giró, pero el taller estaba vacío. Al mirar nuevamente la pared, vio que una de las figuras del mural, la de la planchada, parecía haber cambiado de posición. Su rostro miraba directo hacia él. El corazón de Daniel golpeó con un ritmo inhumano. En los días siguientes, la temperatura en la fábrica empezó a bajar inexplicablemente. Los obreros de mantenimiento se negaban a entrar después del anochecer. Decían que escuchaban a alguien rasguñando desde dentro de las paredes. Daniel comenzó a registrar todo. Escribía un diario, tomaba fotografías, incluso grababa audios durante la noche. En una de las grabaciones, una voz ronca se filtró entre los golpes del viento. Falta uno más. El mural crecía sin control. Cada desaparecido de Monterrey tenía poco después su figura plasmada en la pared. Una mujer cargando agua, un niño con una pelota, un músico callejero. Nadie más parecía notarlo, pero Daniel sentía que la tinta lo observaba. Una madrugada, al revisar sus bocetos, se percató de algo que heló su sangre. Había una sección del mural aún vacía, y en el margen inferior alguien había dibujado su propio rostro. Las autoridades municipales lo citaron. Querían que acelerara la entrega del mural. Daniel no se atrevió a mencionar lo que pasaba. Sabía cómo sonaban las historias sobre artistas locos. Sin embargo, su asistente, Teresa,
una joven fotógrafa local, comenzó a sospechar. Ya había visto las sombras moverse en las fotos. «Daniel», le dijo una noche mientras revisaban el mural, «esto no es normal. Mira, en esta foto, la figura del músico no estaba ayer». «Debe ser el reflejo», trató de explicar él, «o alguien que no entiende que tú ya no tienes el control». Teresa quería denunciarlo, pero Daniel le rogó que lo ayudara a descubrir de dónde venía esa tinta. Regresaron al mercado Juárez, buscando a la anciana, pero el puesto ya no existía. En su lugar, solo había una marca en el suelo, como una mancha circular quemada. Un anciano del kiosco vecino les contó que esa mujer había muerto hacía más de 30 años. Daniel sintió un agujero abrirse en su pecho. Volvieron a la fábrica al anochecer y encontraron algo nuevo. El mural respiraba, literalmente. Las paredes se inflaban y el aire que salía de las grietas olía a hierro húmedo. Entonces lo escucharon. Un murmullo bajo, repetido miles de veces, una coral de voces humanas gimiendo desde dentro del muro. «Déjanos salir». La electricidad explotó. Teresa gritó, pero Daniel se quedó inmóvil, observando cómo una figura empezaba a separarse del mural. Era la Llorona. Su rostro negro se estiraba como si atravesara una capa líquida. Daniel corrió, la apartó con el pincel, y la figura regresó dentro del muro, pero la tinta se desbordó como sangre fresca. Esa noche no durmieron. Encontraron en un libro de arte local una referencia antigua. La tinta negra nocturna. Era un pigmento usado en el siglo XIX por un pintor llamado Julián Rosas. Su obra final, un mural en San Luis Potosí, desapareció misteriosamente tras incendiarse la iglesia donde se encontraba. Los rumores decían que el fuego no lo destruyó, solo lo escondió. Daniel comprendió que la tinta no era solo pintura, era una prisión. Cada alma representada quedaba atrapada en ese otro lado donde el arte devoraba la realidad. Si te gusta este tipo de relatos sobre arte maldito y misterios reales, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Pasaron días sin que Daniel comiera. Solo trabajaba, intentando rellenar los huecos del mural con colores claros, como si la luz pudiese vencer a la oscuridad. Pero cada intento era inútil. La tinta negra se expandía sobre los nuevos pigmentos como aceite sobre el agua. Una madrugada encontró a Teresa de pie frente al mural, inmóvil, con los ojos abiertos y fijos en una zona oscura. «¿Teresa?», susurró. Ella respondió sin moverse. «Dice que el último debe ser tú». Daniel la sacudió, pero sus pupilas estaban vacías. Horas después, cuando salió a pedir ayuda, Teresa ya no estaba. Su rostro, sin embargo, aparecía en la esquina inferior del muro, cubierto de sombras líquidas que parecían moverse lentamente. El mural ahora murmuraba nombres. Nombres de personas que Daniel conocía, que aún vivían en Monterrey. Entendió lo que debía hacer: destruirlo antes de que terminara de completarse. Con un bidón de gasolina, volvió al centro cultural cerrado. Afuera llovía y cada gota caía espesa como ceniza. Dentro, las figuras del mural parecían observarlo en silencio. Al derramar el líquido, escuchó algo que lo paralizó, una voz igual a la suya, saliendo desde la pintura. «No vas a dejarlo incompleto, ¿verdad?». Daniel retrocedió. La pared frente a él mostraba escenas de toda su vida, su infancia, su primera exposición, el rostro de su madre. La tinta negra lo absorbía todo. Cada recuerdo se volvía un trazo más. Encendió un fósforo, pero antes de lanzarlo, vio algo que lo quebró. Los ojos de Teresa, moviéndose dentro del mural. «Ayúdame», susurró ella. «No quiero quedarme aquí».
Las lágrimas de Daniel se mezclaron con la lluvia que entraba por el techo roto. Apretó los dientes y dejó caer el fósforo. Las llamas se levantaron con furia. El mural se agitó, chillando con cientos de voces. Él corrió hacia la salida, pero algo lo detuvo. Su pierna estaba atrapada por una sombra que salía del muro. El fuego se elevó hasta el techo. Las ventanas explotaron en un rugido sordo, y por un instante toda la tinta negra pareció reunirse en una figura humana. Era idéntica a él, sonriendo. Los testigos dijeron que la fábrica ardió durante 7 horas. Cuando los bomberos entraron, no hallaron restos humanos, solo una pared chamuscada, y en ella un mural perfectamente conservado. Desde entonces, nadie puede permanecer más de 5 minutos frente a esa pintura sin sentir que alguien lo observa. En 2021, una restauradora de arte intentó cubrirla con una capa de barniz protector. Desapareció al tercer día. Su imagen apareció en el mural poco después, sosteniendo una brocha. Hoy, el edificio sigue sellado por orden municipal. Pero por las noches, cuando el viento sopla desde el Cerro de la Silla, los vigilantes dicen escuchar un golpeteo suave contra las paredes, como un pincel mojado en tinta. Gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te estremeció, compártela con quien se atreva a mirar más de cerca. Y dime si tú te atreverías a entrar en ese edificio de Monterrey. La primera vez que los vieron fue una noche sin luna, cuando el viento bajó desde las montañas de Oaxaca, arrastrando el olor a copal sin quemar. Los niños estaban allí, alineados frente a la casa como pequeñas sombras, con las caras pintadas de calaveras que brillaban en la penumbra. Nadie los había invitado, nadie en el pueblo los conocía, pero todos oyeron sus voces agudas diciendo, casi al unísono, «Déjanos entrar, queremos jugar». Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de la familia Ramírez, y lo que sucedió en aquella casa desafía toda lógica, porque lo que esas criaturas reclamaban no era un simple juego inocente, sino una deuda con los muertos que se había negado a pagar. Antes de que termine este relato, conocerás el secreto que las autoridades intentaron callar, y lo que aún ocurre cada 1 y 2 de noviembre en ese rincón olvidado de Oaxaca. Si te gustan las historias reales de terror, suscríbete ahora y cuéntame desde qué parte del mundo estás escuchando. El pueblo de San Bartolo del Valle siempre fue pequeño, apenas unas 20 casas de adobe y techos de teja. Cada año, cuando llegaba el Día de los Muertos, las calles se llenaban de color. Las familias montaban altares cubiertos de flores de cempasúchil, velas encendidas y fotografías de los que se habían ido. Pero ese año, la casa de los Ramírez se mantuvo vacía, oscura, silenciosa. Cuenta la gente que doña Inés, la matriarca, había perdido a su hijo mayor, Julián, en un accidente de carretera semanas antes, y la pena la había dejado amarga, quebrada. ¿Para qué celebrar?, decía entre lágrimas. ¿Para qué invocar a los muertos si los vivos ya no tienen consuelo? Así que, por primera vez en más de 50 años, no colocaron el altar. No hubo pan de muerto, ni copal, ni retratos. Nadie pensaba en las almas que regresaban desde el otro lado. Aquella noche, a las 11:30, mientras el viento hacía crujir las ventanas, alguien golpeó la puerta con insistencia. Doña Inés pensó que era un vecino, pero al abrir no vio a nadie. Solo un silencio espeso que olía a tierra húmeda. Cerró con el cerrojo, pero minutos después volvió el golpe. Esta vez, al mirar por la ventana, distinguió unas siluetas pequeñas. Eran 6 niños, con trajes coloridos y las caras pintadas de hueso. «Queremos entrar, señora. Queremos jugar», dijeron, sus voces dulces pero huecas. Ella gritó, asustada, y corrió a buscar a su nieta, Lucía,
una muchacha de 13 años que dormía en el cuarto del fondo. «Abuela, no abras, no debemos hablar con ellos», murmuró la niña, recordando lo que su madre le había enseñado, que en esas noches los muertos caminan entre los vivos, pero solo los que son recordados hallan descanso. Doña Inés, temblando, cerró las cortinas y rezó. Pero el sonido persistía. Golpes suaves al principio, luego más fuertes, hasta que un espejo se quebró en el pasillo. Al día siguiente, el suelo amaneció cubierto de huellas pequeñas, como de pies descalzos manchados de ceniza. La noticia corrió por el pueblo. Algunos vecinos juraron haber visto a esos mismos niños recorrer la calle principal antes del amanecer. Eran como sombras, pero se reían, dijo un anciano. Otros aseguraron que los niños dejaban flores marchitas en las puertas de las casas que no habían puesto altar ese año, como si reclamaran algo. El siguiente día, Lucía convenció a su abuela de que fueran a ver al padre Tomás, el encargado de la parroquia. Él escuchó el relato con el ceño fruncido, encendió una vela y dijo algo que nunca olvidaron. Cuando negamos el recuerdo, el alma se vuelve errante. Pero hay algo más. Si los que no fueron recordados encuentran a quien los haya olvidado voluntariamente, reclamarán lo que consideran suyo. El sacerdote les dio agua bendita y recomendó levantar un pequeño altar simbólico esa noche. Sin embargo, cuando regresaron a casa, el comedor estaba revuelto, como si alguien o algo hubiera pasado buscando algo. En el suelo hallaron una foto vieja del hijo de doña Inés, con un trozo de papel pegado detrás. Prometiste que no olvidarías. A partir de ese momento, los sucesos se intensificaron. Los relojes se detenían a las mismas horas. Las luces parpadeaban al nombrar a Julián. Y en las madrugadas, Lucía oía pasos de niños jugando con canicas. Una risa leve, un golpe seco, el ruido de piedritas rodando por el suelo. Poco a poco, la joven comenzó a sentir que no eran extraños, sino que alguno de ellos la miraba con familiaridad. En una ocasión, vio a uno quedarse quieto frente a la ventana, observándola. Tenía los ojos negros, sin pupila. Ella retrocedió, pero escuchó dentro de su cabeza una voz que decía: «Tú sí puedes vernos». Al día siguiente, una vecina, doña Mercedes, fue hallada muerta cerca del cementerio viejo. A su alrededor había pequeños juguetes, trompos, carritos de madera, muñecas sin ojos. La policía no halló explicación. El pueblo entero comenzó a murmurar que las niñas del Día de Muertos habían regresado para cobrar las ofrendas olvidadas. Cada noche, los golpes a la puerta eran más fuertes. Doña Inés apenas comía. Lucía empezó a anotar lo que oía en un cuaderno. Un 2 de noviembre, a medianoche, escribió una frase con letra temblorosa. Dijeron que si no jugamos con ellos, entrarán igual. Si te está atrapando esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perder los próximos relatos de terror basados en hechos reales. El silencio del tercer día fue lo más aterrador. El viento se detuvo. Las velas ardían sin moverse. Al caer la tarde, doña Inés accedió finalmente a preparar un altar improvisado. Colocó una foto de Julián, pan seco, un poco de mezcal y flores frescas que Lucía trajo del campo. Encendieron las velas y rezaron. Por un momento, todo pareció calmarse, hasta que la puerta principal se abrió sola. Los 6 niños entraron sin hacer ruido. Eran cuerpos pálidos, sucios, como si hubiesen salido de la tierra. No dejaron huellas sobre el suelo, pero el aire se volvió helado. Uno de ellos, una niña de trenzas largas y rostro perlado de pintura, se acercó a doña Inés y dijo con voz tierna: «Gracias por recordarnos, pero faltan otros». Las velas se apagaron. En la oscuridad, Lucía sintió una mano helada tomar la suya.
No sintió miedo, sino tristeza profunda, un llanto que no era suyo, y en un susurro escuchó: nos dejaron aquí aquel día, cuando la tierra tembló. Esa frase lo cambió todo. Recordó una historia antigua, que décadas atrás, un terremoto había sepultado la vieja escuela del pueblo y que nunca se recuperaron los cuerpos de varios niños. El edificio, decían, fue demolido y convertido en el cementerio nuevo, un lugar justo frente a la casa de los Ramírez. Lucía entendió que los niños no buscaban daño, sino recuerdo. Sin embargo, cada año regresaban más, reclamando a los olvidados. Esa noche los vio desaparecer entre las flores del altar mientras el viento parecía llorar. Días después, doña Inés enfermó. Algunos afirman que dejó de hablar. Otros dicen que cada 1 de noviembre se le ve caminando hacia el cementerio con juguetes en las manos, y siempre la acompaña una niña de trenzas negras que nadie reconoce en el pueblo. Hasta hoy, los habitantes de San Bartolo advierten a los forasteros: no olviden poner su altar, aunque sea una vela, porque los muertos no perdonan el olvido. Los que han pasado la noche allí cuentan que aún se oyen risas infantiles entre las tumbas y que quien mira de cerca verá pequeñas huellas marcadas en la tierra mojada al amanecer. Huellas que aparecen frente a las casas donde no hay flores, ni velas, ni fotografías. Y justo antes del amanecer, algunos juran escuchar los mismos golpes en sus puertas. 3 veces suaves, una vez fuerte, y una voz infantil diciendo entre risas: ¿podemos entrar a jugar? Gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te hizo mirar diferente el Día de los Muertos, compártela con tus amigos y ayúdame a mantener vivas las leyendas de nuestro México misterioso.